Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Los seguidores habituales del canal sabéis que llevo años insistiendo en la seguridad del taller y en que hay que respetar siempre las herramientas. Hoy os muestro por qué yo no lo hice en esta ocasión y cómo casi pierdo un dedo. Vamos al lío. Y es que en mi canal siempre digo que nunca hay que tener miedo a las herramientas, pero siempre hay que tenerlas respeto. Y es que si tienes miedo a una herramienta, es mejor que no la utilices. El miedo te hace dudar, estar tenso y no estar centrado en lo que estás haciendo. Utilizar herramientas en el taller es como conducir. Si conduces con miedo, antes o después es muy probable que tengas un accidente. Si tienes miedo a utilizar una herramienta, lo mejor que puedes hacer es familiarizarte primero con ella. Estudia su funcionamiento, cómo utilizarla y los protocolos de seguridad que debes seguir. Hay que sustituir ese miedo por decisión y conocimiento. Y cuando tienes todo esto claro, dejas de tener miedo y empiezas a tener respeto por las herramientas. Lo que quiero que quede claro en este vídeo es que no hay cortes o trabajos fáciles, sobre todo cuando utilizamos herramientas de gran potencia. Nunca debemos perder el respeto y siempre debemos estar centrados. Y si no lo estamos, es mejor que apaguemos las máquinas y nos vayamos del taller hasta que lo estemos. Y seguro que muchos estaréis pensando, pues si respetases tanto las herramientas y la seguridad, a lo mejor no te hubiese pasado esto. Y en parte tenéis razón, esto no ha sido un error de la máquina, ha sido un error humano. Y como humano a veces fallamos. Y en realidad podría no haber hecho este vídeo, haber estado unas semanas sin publicar nada mientras me recupero y aquí nadie se hubiese enterado de nada. Pero creo que este vídeo es muy importante, aunque muestre mi error, si os hace reflexionar y puede evitar que en el futuro cometáis un error como yo. Y dicho esto, voy a explicaros qué es lo que me ocurrió. Y todo empezó con el corte de esta simple maderita. Y el primero de los errores fue intentar hacer el corte con la mesa de sierra. ¿Podemos hacer este corte con nuestra mesa de sierra? Perfectamente, pero no es muy recomendable. Y ese cuanto más pequeño sea el trozo de madera que queremos cortar, más propenso es que se produzca el efecto patada y además más nos tendremos que acercar a la sierra. El efecto patada, para el que no lo conozca, es el que se produce normalmente cuando estamos cortando trozos finos de madera y tenemos la barrera muy pegada a nuestra sierra y al avanzar con el corte, por el efecto del movimiento de la propia sierra, la madera tiende a subirse. Si esto ocurre, la madera puede engancharse con los dientes de la sierra y con la velocidad tremenda a la que gira, lanzar hacia atrás el trozo de madera. Esto se produce a unas velocidades altísimas y si te colocas en esta parte y la madera sale despedida, va hacia tu cuerpo. Es por esto que cuando estamos cortando es importante siempre ponerte a este lado de cara a que si se produce ese efecto patada, la madera no te golpee. Además, esta guía que vemos aquí a continuación de la sierra es importantísima para minimizar las posibilidades de que se produzca el efecto patada. Gracias a ella evitamos que la madera se pueda torcer hacia un lado o hacia otro y con ello levantarse, como hemos dicho. Y por último, si nuestra barrera paralela cuenta con un accesorio como este, es importante que lo utilicemos también. Esto hace que la superficie contra la madera sea menor y provoca menos presión hacia nuestra sierra. Con esto también minimizamos el riesgo del efecto patada. Y por supuesto es imprescindible el uso de empujadores cuando estamos llevando la madera por ahí y nunca utilizar, por supuesto, nuestra propia mano. Y dicho esto, si yo tuviese que cortar, aunque no es lo recomendable, un trozo tan pequeño de madera con mi sierra de mesa, lo haría así. En primer lugar, me colocaría correctamente para evitar el posible efecto patada. Colocaría la reducción de la barrera y a continuación, mediante el empujador, empezaría a llevar la madera hacia la sierra. En cuanto que mi mano se acercase al perímetro rojo de seguridad, la quitaría y proseguiría empujando simplemente con el empujador. En este caso voy a empujar este trozo con la mano para que veáis cómo avanzaría. La sierra iría cortando la madera de esta forma y cuando llegase a este punto, que ya está toda cortada, esta madera simplemente se quedaría ahí o se separaría un poco y yo terminaría de empujar la madera con el empujador. Y este trocito es muy importante. Con este trozo nunca se va a producir el efecto patada. En caso de que la sierra enganchase esta madera, simplemente la separaría un poco, pero nunca la lanzaría hacia atrás porque no hay nada que esté presionando así contra la sierra. Como veis, mi sierra de mesa normalmente la saco aquí para realizar los cortes. Y esta es su ubicación cuando la tengo almacenada. Pues bien, el primero de los errores que cometí fue hacer el corte en esta posición y no sacarlo a su lugar, porque era un corte muy fácil. Cuando utilizamos herramientas, igual que cuando conducimos, la memoria muscular forma un papel muy importante en ello. No sé si alguna vez conduciendo, no lo hagáis por favor, habéis intentado pisar el pedal del freno con el pie que normalmente se encarga del embrague.
Este pie, por la memoria muscular, normalmente pisa a fondo el embrague para meter la marcha. Si utilizáis este pie para pisar el pedal del freno, aunque estéis pendiente de ello, lo normal es que lo piséis a fondo y no poco a poco como lo haríais habitualmente. De nuevo, por favor, no lo hagáis. Pues bien, con las herramientas ocurre un poco lo mismo. Si la utilizáis de una forma no habitual, vuestro cuerpo puede hacer cosas estúpidas. En mi caso, lo que hice fue empezar a empujar de esta forma las maderas. No tenía todavía esta mano aquí, pero cuando llegó a este punto aproximadamente, yo estaba empujando la madera de esta forma y por algún motivo mi cuerpo pensó que este trozo de madera iba a provocar un efecto patada, cosa que, como hemos visto antes, no ocurre. Y por lo tanto lo que hice fue empujar con esta mano, ahora sí, la madera hacia adelante. ¿Y qué ocurre? En este caso, mi mano está actuando como esta barrera, está presionando hacia la sierra el trozo de madera y, por supuesto, se produjo el efecto patada. Esta madera fue hacia atrás y mi mano fue hacia la sierra. Y por una mera cuestión de suerte, aunque fue muy grave, no perdí el dedo. Solo espero que este vídeo os haga reflexionar, aunque sea un poquito. Y nada, hoy no me despediré con mi frase habitual, que los seguidores del canal seguro que conocéis, sino simplemente repitiendo el consejo. Nunca hay que tener miedo de las herramientas, sino respeto. Adiós.